la audiencia de esta tarde tenemos el placer de conversar con Juliana Ramón Martínez. Ella es la directora de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos. Muy buenas tardes, Juliana. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy y conversar un poquito sobre lo que hacemos desde la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos. Gracias, Juliana. De inmediato, pues vamos a iniciar por ese mismo tema. ¿Cuáles son los avances que hemos encontrado y que podemos encontrar en la superintendencia en este sentido? Pues me complace muchísimo recordarles a toda la audiencia de ustedes que la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, cariñosamente ProUsuario, es una dependencia de la Superintendencia de Bancos que está creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario financiero en todas sus interacciones con las entidades de intermediación financiera que supervisa la Superintendencia de Bancos, que son los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito, por citar algunos ejemplos. Y pues esta gestión se ha enfocado muchísimo en asegurarse que aportamos valor a la ciudad, a la sociedad dominicana, siendo un ente imparcial, que se reconoce por su fortaleza institucional y que está pues ahí para acompañar al usuario ante cualquier necesidad. Nosotros ofrecemos una serie de servicios, todos gratuitos y a los que se pueden acceder a través de diversos canales que podemos comentar un poquito más adelante, pero que empoderan al usuario de los servicios financieros. A través de nuestra oficina se pueden interponer reclamaciones, quejas o denuncias, se pueden hacer solicitudes de información financiera y también se tiene acceso a información sobre educación financiera para los usuarios. Juliana, una inquietud de mi parte. Hemos visto, por ejemplo, en algunos bancos, por no decir que en todos, que una persona, por ejemplo, va retirando un dinero con su tarjeta de crédito o tarjeta de débito de un cajero y ocurre algo que ocurre prácticamente siempre, de manera frecuente. El cajero no te da el dinero y te lo debita, como que si te lo hubiese dado. Entonces la gente inmediatamente va al banco desesperado porque necesita el dinero, a veces para algo muy prioritario. Sí. Y el banco le dice, tiene que hacer una reclamación y a partir de 15 días laborables, entonces le damos una respuesta, pero los cuartos están abajo. Están abajo y nunca duran 15 días. El dinero está abajo. Duran mucho más. Y entonces, y eso es un problema del cajero del banco que dijo que dio el dinero y no lo dio. Entonces, ¿qué hacer? O sea, o sea, ¿cómo interviene la superintendencia en este sentido? Porque la gente se desespera esperando su dinero. Es una muy buena intervención y realmente nos permite hacer dos cosas: abordar la pregunta o el comentario y también recordarles un poco a todos los que nos escuchan cómo es el proceso para reclamar primero ante la entidad y también pues luego ante ProUsuario. Y empiezo por lo segundo. Lo primero es que tenemos que saber que como usuarios tenemos el derecho de reclamar y que las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de recibirnos esa reclamación, porque ese es ese espacio que tienen para resarcirnos con relación a cualquier pues daño, cualquier situación que nos estén causando porque no se nos están proveyendo los servicios como fueron prometidos. Entonces, en ese caso puntual, es correcto que lo que aplica es hacer una reclamación ante la entidad, que la entidad le responda y si no está conforme el usuario con la respuesta que recibe por parte de la entidad, pues puede acudir a la oficina de ProUsuario o a través de todos nuestros canales alternos para interponer una reclamación. Nosotros desde acá lo que hacemos es que revisamos precisamente el tratamiento que le dio la entidad a esa solicitud del usuario y si determinamos que no fue el adecuado, pues le instruimos a la entidad a resolver esa situación. Y nos complace muchísimo destacar que desde el inicio de nuestra gestión en agosto del 2020 hemos atendido más de 9.500 reclamaciones. En promedio, un 75% de nuestras decisiones son favorables al usuario y que eso ha resultado en la acreditación de más de 230 millones de pesos a favor de los usuarios dominicanos. Este comentario lo hacemos con mucho énfasis para motivarnos a reclamar,
porque sabemos que los periodos, así como dices cuando marcabas la pregunta, es verdad que los procesos son largos, que intervienen varios pasos, que tenemos que ir a la entidad primero y que quizás luego tendremos que venir a ProUsuario, pero lo cierto es que peor es no hacer nada, porque como usuarios nos corresponde ese derecho y como contrapartida de ese derecho nosotros tenemos el deber de ejercerlos y asegurarnos pues entonces que el sistema se mantenga en equilibrio bajo ese esquema. En el caso puntual del caso del dinero no dispensado por parte de por parte de un cajero, es cierto que resulta un poco frustrante la situación de que quizás, aunque esté dentro de una sucursal el cajero, la solución no pueda ser inmediata, porque eso va a depender de los controles y las políticas de seguridad que tenga la entidad con relación al cajero, que posiblemente no tenga nadie en planta con los controles de acceso para abrir el cajero o para revisar el libro de registro, lo que se llama en inglés el ledger del cajero, que es lo que nos dice cuáles fueron las acciones que se le solicitaron a ese cajero durante el día. Muchas veces por la programación del mismo cajero hay que esperar al menos al cierre del día para poder hacer ese cuadre. Lo que sí les puedo dar es la tranquilidad de que en caso de que les suceda una acción puntual, esa es una reclamación que con mucha facilidad desde ProUsuario se puede constatar si el cajero si dispensó el dinero o no, y por lo general el resultado va a ser favorable al usuario en los casos, evidentemente, que corresponda. O sea que tenemos que motivar al usuario a reclamar y hacer uso de estos derechos que les asisten. Otro caso interesante que conocemos bastante bien, Juliana, y en este caso hablo a favor del trabajo que ustedes realizan, porque se solucionó, pero te puede servir también para seguir arrojando luz hacia nuestra audiencia. Fue el siguiente: hace un par de años, un familiar muy cercano nuestro lamentablemente perdió todo su dinero de su cuenta de ahorro de una entidad financiera. Hizo el reclamo porque se registró una transferencia que ese familiar nuestro no había hecho. Evidentemente hubo algún tipo de fraude. Sí, un fraude. Hizo el reclamo ante la entidad financiera. Pasado el tiempo prudente para la respuesta, la entidad financiera le responde en contra a mi familiar. No aceptó la responsabilidad en el hecho y no le proveyó de una respuesta satisfactoria. Imagínense que usted amanezca con sus cuentas vacías de su entidad financiera de referencia, ¿no? La que usted utilice. Bueno, ella acudió a donde ustedes y en un plazo de unos meses ustedes resolvieron a favor de dicho familiar y la entidad financiera tuvo que reponerle el dinero que se había perdido. Y se falló que sí, que evidentemente hubo un fraude. En casos como esos, Juliana, en donde pudiera haber algún tipo de fraude con el banco y que el banco no falle a favor del usuario, tal como lo hizo mi familiar, ese es el procedimiento y acláranos por favor más o menos cuáles son los pasos y cómo suele funcionar. Mira, te agradezco inmensamente el testimonio, realmente también nos enorgullece mucho saber que hay pues ejemplos espontáneos que pueden dar fe del trabajo que venimos haciendo desde la oficina de ProUsuario y cómo estamos, pues como decía al inicio, agregando valor y asegurándonos que se mantenga un equilibrio en el sector, construyendo y aportando hacia la solidificación y la existencia de un sistema de protección de los usuarios que sea robusto y que motive un sistema sano también, un sistema financiero sano. Así que me agrada muchísimo escucharlo. Y como bien señalas, el proceso es justamente ese. Y el reglamento de protección al usuario, que es vamos a decir, el manual, el que establece las reglas sobre cómo se accede a estos derechos dentro del entorno financiero, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos incidencia sobre las entidades que están supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Cuando como usuario transamos con otros actores que no están dentro de la esfera de la Superintendencia de Bancos, no contamos con esta protección. Y eso es parte del interés también de la Superintendencia de Bancos de asegurarnos que estamos continuamente comunicándole al usuario sobre las ventajas de hacer negocios con entidades supervisadas por las autoridades correspondientes. Así que cuando hablamos de un prestamista informal, de alguna financiera que ande por ahí, de que un tío o una tía me prestó un dinero, un mantequilla. ahí realmente no, correcto, ahí no hay una sombrilla
que nos respalde. Y desde aquí hemos impulsado una iniciativa muy bonita que se llama el sello de la Superintendencia de Bancos, que es un sello visible que está en todas las aplicaciones móviles y web y físicamente también en las sucursales de los bancos y las asociaciones y las demás entidades supervisadas, para que nosotros como usuarios sepamos, sí, mira, esta entidad, aquí tengo pues una capa de protección adicional. Entonces, ese primer mensaje es importante para todos. Con relación al proceso de reclamo, este reglamento que les citaba establece que tenemos que darle la oportunidad, en primer lugar, a la entidad a la que pues estamos alegando que nos ha generado una situación para que ella misma resuelva. En el caso que citaste, se trata de un consumo no reconocido, que resulta ser la reclamación más común que llega a nuestras oficinas. Entonces, con relación a ese caso, el usuario tiene que acercarse a su entidad. Desde que percibe que hay un fraude, pues rápidamente tenemos como usuarios que llevar esa voz de alerta a la entidad, sobre todo para poner un stop, ¿verdad? Para detener cualquier consumo adicional que pueda entrar entonces luego en la discusión de si es fraudulento o no. Y pues al momento de que recibamos la respuesta de la entidad, que tiene por lo general hasta 30 días para responderle al usuario, si recibida la respuesta o pasados esos 30 días sin obtener respuesta, se puede acudir a ProUsuario. ¿Cómo acudimos a ProUsuario? A través de diversas vías y cada día es más fácil. La primera que le motivo es a descargar nuestra aplicación móvil, que está disponible tanto para Android como para iOS en el App Store o en el Google Play, para que ustedes tengan a la Superintendencia de Bancos en su bolsillo. Desde ahí pueden interponer sus reclamaciones, pero también tienen acceso a consultar su información financiera, a ver ese reporte, sobre todo su historial crediticio que maneja la Superintendencia de Bancos, y además acceder a contenido de educación y formación financiera para los usuarios. Es una herramienta súper poderosa que les motivamos a descargar para que la tengan ahí justo al ladito de su aplicación de la entidad financiera con la que transa. Excelente. Aparte de la app, pueden escribirnos a nuestro correo contacto@prousuario.gov.do o puede visitarnos también a nuestras oficinas en Santo Domingo y en Santiago. Es decir, que hay una diversidad de canales a través de los cuales se pueden presentar sus reclamaciones. Una vez llega aquí, pues nosotros hacemos el análisis y determinamos si el tratamiento que le dio la entidad fue el adecuado. Excelente, excelente. Es importante, ahí Sí. me permito hacer quizás una pequeña precisión. En los Sí. casos de fraude, y sobre todo en esta época que nos acercamos a días de mucho gasto, Sí. de mucho consumo tradicionalmente por la llegada ya del Black Friday, que se ha instaurado como costumbre también en nuestro país, pero también por estas épocas festivas navideñas que por lo general implican una serie de gastos adicionales y que nos exponemos un poco más, pues hay dos cosas que quiero destacar. Por un lado, las entidades tienen una responsabilidad impuesta por la normativa de proteger al usuario. Eso es cierto. Y por eso es que en muchos casos nosotros podemos proteger al usuario e instruir que las entidades devuelvan ese dinero que les fue sustraído de modo fraudulento. No obstante, es importante que no dejemos de lado recordarle a los usuarios que hay cosas que están a cargo de nosotros como usuarios y que son nuestra responsabilidad y que podemos hacer también para evitar estar en este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que asegurarnos de que custodiamos y guardamos muy bien todas nuestras informaciones confidenciales, todos los elementos esenciales a nuestra identidad financiera, lo que son nuestras claves, nuestros PINs, nuestros códigos de acceso, las tarjetas de clave o token que nos entreguen las entidades, esos correos a los cuales nos llegan las confirmaciones o los números de acceso, son confidenciales y no se pueden compartir con absolutamente nadie. Es importante que no prestemos nuestros plásticos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, o que no aceptemos ayuda en los cajeros automáticos. Todos esos espacios son espacios vulnerables para nosotros como usuarios. No debemos entregar, por ejemplo, nuestras tarjetas para que la pasen en los comercios. Es importante siempre tener visual de nuestra tarjeta de crédito cuando se le entrega un delivery, cuando se le entrega a cualquier persona, para asegurarnos que el tratamiento es el adecuado. Y así también nosotros pues ponemos nuestro granito de arena, porque hay espacios en los que las entidades pueden alegar
que un comportamiento o una actuación del usuario es realmente la causa del daño que alega el usuario. Así que tomar nota de eso, los usuarios muy bien, a cuidar nuestras informaciones confidenciales. Extraordinaria explicaciones. Ciertamente hay muchas personas que son víctimas de fraude porque también se despreocupan. O sea, yo he visto personas, por ejemplo, en estaciones de expendio de combustibles, que están atentos a su celular, le pasan la tarjeta al bombero y se desentienden de eso. Entonces, eso es un peligro. También hay que cuidarse de los enlaces en los correos que a usted le llegan, que la persona entran a esos enlaces y ahí entonces comienza el mecanismo del fraude. Así es que, de verdad que estamos conversando, si usted sintonizó el Tribunal de la Tarde en este momento, con Juliana Ramón Martínez. Ella es directora de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, ProUsuario. Esta depende, ¿no?, de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Estamos muy agradecidos por esta conversación. ¿Hay algún programa que ustedes tengan establecidos conjuntamente con Proconsumidor, por ejemplo? O sea, ¿hay políticas vinculantes que lo lleven a ustedes a trazar planes para esta fecha específicamente, donde los usuarios están pues muy activos en las compras? Nosotros nos complace muchísimo comentar que tenemos unas relaciones excelentes con Proconsumidor. Nos parece que es otra agencia de defensa de los derechos de los usuarios que también está haciendo un gran trabajo, y en ese sentido pues tenemos una relación muy colaborativa. Estamos en continuo contacto, siempre tratando de identificar esos aspectos donde podemos hacer sinergias, compartiendo ideas, para asegurarnos que cada una desde nuestras esferas de competencia estamos contribuyendo hacia el fortalecimiento de los esquemas de protección a los usuarios dentro de nuestro país. Y en ese sentido, pues sí, estamos ahí en continua comunicación con ellos. Nosotros también pues les reconocemos muchísimo mérito a esa comunidad inmensa que ha logrado crear Proconsumidor, y contamos también con ellos como aliados, como estamos seguros que ellos también cuentan con nosotros. Juliana, ¿eres comunicadora igual que nosotros? No, bueno, no lo soy, pero es importante asegurar que ese mensaje le llegue bastante con claridad bien. al usuario, así que le ponemos mucho empeño. No, y te felicito. Bueno, brevemente. Juliana, deberías de ingresar. Es que está con Alejandro Fernández, un Tengo comunicador por excelencia. El mejor maestro ahí, eso sí. Ahí sí, pues ya tenemos ahí un gran maestro de la finanza, la economía y la comunicación. Juliana, mira, yo como economista trato estos temas en diversos espacios, incluyendo el Tribunal de la Tarde, y uno de esos aspectos que pueden parecer muy pequeñitos, pero que tienen un impacto muy grande en el bienestar financiero de la gente, es el uso de las tarjetas de crédito. Tú mencionaste algo muy interesante y me gustaría saber si el gobierno o el Estado tiene algún plan para evitar lo siguiente. Cuando uno va con su tarjeta y consume, por ejemplo, en un restaurante en Nueva York, te traen el Verifone, ¿verdad? Usted viendo su tarjeta, usted la inserta, sale el voucher, usted firma lo que tiene que firmar, deja la propina que vaya a dejar y usted nunca se despega de su tarjeta, ni pierde el contacto visual con ella. En República Dominicana, no importa lo caro o barato que sea el restaurante, se llevan su tarjeta, usted pierde contacto visual con ella y no sabrá Dios qué hacen ellos. Y luego vuelve la tarjeta. En la mayoría de los casos no pasa nada, pero en ocasiones han sucedido situaciones. ¿Qué se puede hacer, Juliana? O si hay alguna decisión que se ha tomado y no se respeta, eso me gustaría saberlo, para que en República Dominicana, que tenemos la tecnología para hacerlo, asumamos la cultura de que venga el mesero, el camarero, quien sea en el establecimiento que sea, a traerle el Verifone a su mesa y usted no tener que ir pararse a confirmar que en la recepción están haciendo un debido uso de su tarjeta. Valga esa preocupación muy importante que tú acabas de poner en el tapete, para que le llegue el mensaje a los legisladores. Eso es una buena iniciativa para incluirla en la ley, en una posible modificación, que sea obligatorio, que tengan que presentarle el Verifone al cliente in situ. ¿Qué nos pudieras decir en ese sentido, Julián?
Mira, es un excelente comentario, Ernesto. Como bien dices, cada vez más pues estamos migrando hacia pagos rápidos, o sea, ese sistema de pagos que sea prácticamente inmediato y sin contacto. Y como tú, incluso cuando enmarcabas la pregunta, quizás incluso hasta de manera subconsciente, diste en el clavo y hablabas de cultura. Es un poco también es un cambio cultural que se tiene que ir dando poco a poco para que migremos la forma en la que tradicionalmente hemos establecido nuestras interacciones dentro de los comercios. Pero tenemos que reconocer que estamos caminando hacia esa dirección. Cada vez más pues estamos importando tecnología de mayor seguridad. Ya aquí trabajamos con tecnología chip. Las tarjetas más modernas pues empiezan ya a llegar sin informaciones confidenciales impresas en el plástico. En algunos comercios ya también empezamos a ver esos verifones inalámbricos que van a las mesas, e incluso también ya hasta en los supermercados, en espacios de establecimientos donde se nos invita a, nosotros mismos somos los que ponemos las tarjetas dentro del POS o ese aparato que se utiliza para pasar la transacción, y entendemos, estamos seguros de que eso se va a ir solidificando más y se va a seguir ampliando. Parte de lo que nosotros hacemos desde aquí también es asegurarnos de que hay un incentivo a hacerlo, porque en la medida en la que reducimos esos espacios de, vamos a decir, de vulnerabilidad, el sistema tiene menos huecos que dan cabida al fraude. Entonces, el mercado se va a ir depurando, por decirlo de alguna forma, y se va a ir ajustando a esas mejores prácticas para reducir las incidencias de fraudes. Y por eso, evidentemente, quise ahorita cuando hablaba y comentaba en base a la pregunta anterior, es resaltar que hay responsabilidades en ambos lugares. Están tanto para las entidades sobre las cuales pesa una gran carga de asegurarse que se mitiga al mínimo cualquier incidencia de fraude y el perjuicio que se le pueda generar al usuario. Y también, pues, destacar entonces del lado nuestro de que podemos hacer algunas cosas. Mientras tanto no se dé esa transformación cultural, esa disponibilidad tecnológica en todos los comercios, pues nosotros podemos como usuarios pararnos de nuestras mesas y decirle, ok, tú te la tienes que llevar, no pasa nada, ven, yo voy contigo y te acompaño a la caja y paso mi tarjeta. Porque al final también se trata de ahorrarnos a nosotros mismos un mal momento. Nadie quiere que le clonen la tarjeta, es un dolor de cabeza tener que desafiliarla de los pagos automáticos. Yo conozco gente que hasta me dice, yo la voy a dejar porque fue un solo consumo, prefiero que no me la bloqueen. Y es precisamente ese comportamiento que nosotros tenemos que asumir como usuario, de un usuario empoderado, de decir, aunque me cueste un poco, aunque me genere quizás una acción adicional, al final del día estoy protegiendo mi dinero, estoy protegiendo mi bolsillo, que sin duda, ¿verdad?, nos cuesta llenar mucho esa alcancía, así que debe de generarse ese sentimiento de cuidado. Gracias a Juliana Ramón Martínez por haber estado con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Gracias por sus orientaciones. Juliana, yo estoy seguro de que la superintendencia de bancos, a la cual perteneces, ha ganado una gran colaboradora, ¿verdad? Claro. Pero los medios de comunicación hemos perdido una comunicadora. Así es. Bueno, la vida es yo estoy larga, dispuesto, Juliana, venga para acá. Juliana, estoy dispuesto a que voten a Dionisio y Ernesto. Usted viene para acá con Vianey. Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, soy de ustedes, con muchísimo gusto les acompaño. Muchas gracias. Ya nos vamos, Dionisio. Sí. Muchísimas gracias. No me puedo despedir sin reiterar nuestra motivación a que descarguen la aplicación de ProUsuario Digital, y a que nos sigan en redes sociales, @ProUsuarioRD. Gracias, Juliana. Señores, nos vamos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más, el Tribunal de la Tarde.